Imagina dos casas separadas por 20 minutos de coche. En la primera, el agua se corta 3 días a la semana y la familia guarda cubetas llenas por si acaso. En la segunda, hay alberca, gimnasio privado y un sistema de cámaras que monitorea cada metro del jardín las 24 horas. No estamos hablando de dos países distintos. Estamos hablando del mismo país, a veces de la misma ciudad, a veces de la misma calle. México tiene fama de ser un solo lugar con una sola economía, pero eso es mentira. México son, en realidad, varios países pequeños metidos dentro de uno grande, y cada uno de esos países tiene su propia moneda invisible, la del que vive del acero, la del que vive del turismo de lujo, la del que vive de código y pantallas, la del que heredó un apellido que pesa más que cualquier cuenta bancaria. Y lo curioso es que esas riquezas no se mezclan entre sí. Cada una eligió, por razones muy distintas, una ciudad concreta para echar raíces. Eso es lo que vamos a recorrer hoy, 10 ciudades mexicanas que, vistas juntas, cuentan una historia que ningún promedio nacional puede contar. Porque cuando el gobierno anuncia que la economía mexicana creció X%, esa cifra esconde algo importante, ese crecimiento no se reparte parejo. Se concentra, se acumula, se queda atrapado en colonias muy específicas, en fraccionamientos con nombre de campo de golf, en zonas donde las casas se cotizan en dólares y nadie pregunta el tipo de cambio. No vamos a hacer esto como un catálogo de cifras. Vamos a entrar a cada ciudad como quien entra a un barrio distinto, viendo quién vive ahí, de dónde sacó su dinero, y qué dice esa plaza sobre el resto del país. Porque la pregunta real no es cuánto dinero hay en México. La pregunta real es, ¿por qué ese dinero decidió quedarse exactamente ahí, y no en cualquier otro lugar? Vamos a movernos de la fortuna más discreta a la más escandalosa. Vas a ver ciudades que jamás imaginarías en una lista como esta, y al final vamos a llegar a un solo lugar, un puñado de colonias, donde se concentra tanto dinero que distorsiona las estadísticas de todo un país. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender algo que pocos se atreven a decir en voz alta: en México no hay un problema de pobreza, hay un problema de donde se decidió que viviera la riqueza. Empecemos por el final menos obvio de la lista. Por la ciudad que nadie pone primero, pero que lleva años haciendo dinero sin pedirle permiso a nadie. Saltillo no tiene playa. No tiene rascacielos de cristal ni un solo desarrollo que aparezca en una revista de viajes. Y sin embargo, si tomaras un mapa de México y marcaras solo los lugares donde más dinero se acumula por habitante, el desierto coahuilense brillaría con una intensidad que nadie espera. La explicación no tiene nada de misteriosa, aquí se sueldan los autos que maneja medio continente. Plantas de las grandes armadoras, un corredor entero de proveedores de autopartes, decenas de miles de familias que dependen de una línea de ensamblaje. Pero lo interesante no es la fábrica, es lo que pasa después de la fábrica. Los ingenieros y directivos que dirigen esas plantas no agarran sus ahorros y se van a vivir a la capital del país. Se quedan aquí, compran residencias de 15 millones de pesos en fraccionamientos del corredor de Arteaga, mandan a sus hijos a colegios bilingües locales y reinvierten su sueldo en la misma ciudad que se los paga. Eso es lo que vuelve distinto a Saltillo frente a casi cualquier otra plaza de esta lista: el dinero que entra, no se va. No vuela a Houston, no se va a Polanco. Se queda dando vueltas en la misma economía regional, generación tras generación. Y ese ciclo se está acelerando todavía más. Fábricas que antes producían del otro lado del mundo están moviendo sus líneas hacia el norte de México, atraídas por la cercanía con Texas. Cada planta nueva significa otro lote de ejecutivos con sueldo en dólares buscando casa, y Saltillo, sin hacer ruido, lleva años convirtiéndose en su destino favorito. Ahora viaja conmigo al otro extremo del país, literalmente, a la punta de la península de Baja California, donde el desierto se mete directo al mar. Ahí no se construye riqueza, ahí se esconde. Los Cabos funciona bajo una lógica distinta a todas las demás ciudades que vamos a ver hoy. No es el lugar donde los más ricos de México viven, es el lugar al que escapan cuando quieren dejar de ser vistos. Residencias frente al océano que arrancan en $3 millones y que, sin esfuerzo, rebasan los 30. Comunidades cerradas con campo de golf diseñado por nombres que reconocerías de inmediato: marina privada, seguridad de nivel diplomático. Cada temporada de invierno, el tráfico de jets privados que aterriza ahí se dispara de una manera que ninguna ciudad de ese tamaño debería poder sostener. Pero detrás de cada turista millonario hay también un dueño local, el que construyó el hotel, el que es propietario de la flota de yates, el que desarrolló el terreno antes de que valiera lo que vale hoy. Esa gente no aparece en ninguna revista,
pero su patrimonio compite, sin ruido, con cualquier fortuna reconocida del país. Si en Los Cabos la riqueza se esconde, 300 kilómetros de costa más al sur, en el Caribe mexicano, la riqueza se construye a la vista de todos, en forma de torre de hotel. Las cifras del Caribe mexicano suenan casi inventadas. La zona hotelera de Cancún recibe cada año a decenas de millones de visitantes internacionales. Y detrás de cada torre de 1000 habitaciones hay una familia o un grupo empresarial acumulando capital a una velocidad que en cualquier otra industria tomaría 3 generaciones. Aquí el dinero no se mide en pesos, se mide en ocupación hotelera, en tarifa promedio por noche, en metros de playa frente al mar. Puerto Cancún es el mejor termómetro de esa riqueza, departamentos sobre el océano que rebasan los 25 millones de pesos, marina privada propia. Un campo de golf que funciona más como sala de juntas que como cancha deportiva. Un poco al sur, en Playa del Carmen, familias europeas y sudamericanas compraron propiedad como quien compra un seguro de vida, refugio de capital con vista al mar, lejos de la inestabilidad de sus países de origen. Pero hay algo que pocos saben de esta franja de costa, ya no vive solo del turista que llega una semana al año. Se ha convertido en un centro financiero regional por derecho propio, con fondos de inversión inmobiliaria, oficinas corporativas y una comunidad creciente de emprendedores digitales que cobran en dólares y eligieron el Caribe como base de operaciones permanente. Un territorio que hace 50 años estaba prácticamente despoblado hoy concentra una densidad de capital que no existe en ningún otro punto del sureste mexicano. Y luego está Tulum, que rompe todas las reglas de esta lista. Lo que arrancó como destino de mochileros y retiros espirituales, sin un solo hotel de lujo a la vista, se transformó en una década en uno de los mercados inmobiliarios más calientes de toda América Latina. Desarrollos boutique escondidos entre selva y cenotes, con departamentos que se venden en cientos de miles de dólares, y un comprador que casi nunca es mexicano, es europeo, estadounidense, argentino, buscando clima, estilo de vida y una rentabilidad que en su país ya no consigue. Esa entrada constante de capital extranjero sigue redibujando la costa de Quintana Roo a una velocidad que ni los propios desarrolladores anticiparon cuando empezaron a comprar terreno barato hace apenas 15 años. Hay una pregunta incómoda que vale la pena dejar aquí: ¿qué pasa cuando una región entera empieza a depender de que gente de otros países decida, cada año, que quiere vivir ahí? Esa pregunta va a volver a aparecer más adelante en esta lista, en una ciudad muy distinta, donde el comprador extranjero también está reescribiendo las reglas del juego. Hay una migración en México que jamás sale en un noticiero, porque no cruza ninguna frontera y no involucra a nadie pobre. Es la migración de familias completas que venden su casa en la capital del país, en Monterrey o en Guadalajara, y se mudan enteras a una ciudad del sureste que hace apenas una generación nadie consideraba de lujo, Mérida. El motivo no es uno solo, es una combinación que casi ninguna otra ciudad mexicana logra ofrecer al mismo tiempo: seguridad real, un costo de vida razonable frente a las grandes metrópolis, infraestructura sólida, y una calidad de vida que se mide en cosas que el dinero no compra fácil en ningún otro lado del país, como caminar de noche por el centro histórico sin voltear la cabeza cada 2 cuadras. Las zonas exclusivas de la ciudad se han expandido a una velocidad que sorprendió incluso a los propios desarrolladores locales. Al norte, comunidades cerradas concentran ahora propiedades que van de los 10 a los 40 millones de pesos, y la demanda sigue sin frenarse. La economía de esta zona metropolitana se ha vuelto, sin que nadie lo anunciara con bombo y platillo, la locomotora silenciosa de todo el sureste mexicano. Pero lo realmente revelador no es la cifra, es el tipo de riqueza que decidió instalarse aquí. No es el empresario industrial buscando estar cerca de su planta, como en Saltillo. No es el que construyó un hotel, como en Cancún. Es el profesionista de alto ingreso, el inversionista retirado, el emprendedor digital que podría vivir en cualquier ciudad del planeta y elige, específicamente, un lugar donde el dinero no necesita exhibirse para existir. Es una cultura completamente distinta a la de cualquier otra plaza de esta lista. Aquí la riqueza no viene heredada de 3 siglos de colonia, se está construyendo en este momento, con cada familia que decide bajarse del avión y quedarse. Y hay un detalle que explica buena parte de este crecimiento reciente: toda una generación de profesionales que durante la pandemia descubrió que podía seguir ganando en dólares o en pesos bien pagados, trabajando completamente a distancia. Consultores, diseñadores, programadores, creadores de contenido. Todos notaron lo mismo: en Mérida, ese mismo ingreso rinde varias veces más que en cualquier gran ciudad del país, con un clima que permite vivir en la calle,
literalmente, los 365 días del año. Esa generación de riqueza digital está reescribiendo, desde adentro y sin pedir permiso, el perfil económico completo de la ciudad blanca. Ahora hay que cruzar todo el país hacia el otro extremo, hasta una ciudad que carga con la reputación más injusta de toda esta lista. Cuando alguien que nunca ha estado ahí piensa en Tijuana, piensa en caos fronterizo, en noticias de violencia, en una ciudad de paso. Lo que casi nadie sabe es que Tijuana genera más riqueza que prácticamente cualquier capital estatal del país, incluidas varias que suenan mucho más respetables en cualquier conversación de sobremesa. Esa riqueza no es invisible, simplemente nadie la está mirando desde fuera. Se concentra en zonas como Playas de Tijuana, en el corredor de Zona Río y Chapultepec, donde los precios inmobiliarios se cotizan directamente en dólares, no en pesos. Porque buena parte de quien compra ahí también cobra en dólares. El perfil del rico tijuanense es único en todo México, son empresarios binacionales que operan maquiladoras de este lado de la línea y tienen oficina del otro lado, en San Diego, viviendo literalmente entre dos países como quien vive entre dos cuartos de la misma casa. Hay otra industria que pocos asocian con esta ciudad, el turismo médico. Tijuana se ha convertido en la capital del turismo de salud de toda América Latina, con clínicas de cirugía, odontología y tratamientos especializados que generan cientos de millones de dólares al año, atrayendo pacientes desde California que cruzan la frontera buscando precios que en Estados Unidos serían impagables. Y después está la economía que nunca se detiene, cada día, decenas de miles de personas y miles de millones de pesos en mercancía cruzan por la garita de San Isidro. Los intermediarios logísticos, los agentes aduanales, los operadores de transporte que hacen posible ese flujo constante, han construido fortunas considerables simplemente entendiendo cómo operar una frontera que para el resto del país es solo una línea en un mapa, pero que para ellos es una máquina de generar dinero todos los días del año. Hay algo que conecta a Tijuana con la ciudad que acabamos de dejar atrás, Mérida, aunque parezcan polos opuestos, las dos construyeron su riqueza dándole la espalda al estereotipo que el resto del país tiene sobre ellas. Una desde el sureste tranquilo, la otra desde la frontera ruidosa. Ambas demuestran lo mismo, la reputación de una ciudad y el dinero real que esa ciudad genera, casi nunca son la misma cosa. Hay ciudades donde el dinero tiene una sola fuente. Puebla no es una de ellas. Puebla es de las pocas plazas de este recorrido donde la riqueza llega en capas, como un pastel construido durante siglos, y cada capa pertenece a una época completamente distinta. La primera capa es vieja, muy vieja. Familias poblanas que controlaron durante generaciones la industria textil, el comercio mayorista y la agricultura del valle. Son apellidos que jamás vas a encontrar en una lista de Forbes, pero que son dueños de ranchos, propiedades y negocios que valen, conservadoramente, cientos de millones de pesos. Nadie habla de ellos en redes sociales porque ellos mismos se han encargado, durante décadas, de que nadie hable de ellos. La segunda capa es industrial, y tiene nombre y apellido alemán. La planta automotriz instalada aquí es una de las más grandes de su marca fuera de su país de origen. Y alrededor de ella se desarrolló todo un ecosistema de proveedores, ingenieros y ejecutivos con ingresos que superan ampliamente el estándar nacional. Una planta de motores construida cerca, ya en este siglo, costó más de $1.000 millones y trajo consigo una segunda oleada de directivos buscando dónde vivir a la altura de su sueldo. Y la tercera capa es la más reciente de todas, al suroeste de la ciudad, una zona que hace 25 años era prácticamente campo abierto se transformó en el epicentro de la nueva riqueza poblana. Con desarrollos que compiten directamente con los corredores más exclusivos de la capital del país o de Monterrey. Casas de 20 y 30 millones de pesos, comunidades cerradas con lago artificial, colegios internacionales, todo construido en menos de una generación sobre lo que antes era tierra de cultivo. Lo que vuelve interesante a Puebla frente a cualquier otra ciudad de esta lista es justo eso, tres clases sociales completamente distintas que llegaron a su fortuna en tres momentos históricos diferentes, conviviendo en el mismo territorio sin necesariamente mezclarse entre sí. Y hay una ventaja estratégica que ninguna otra ciudad de aquí tiene, estar a menos de 2 horas de la capital del país le permite a su clase más acaudalada operar en ambos mercados al mismo tiempo, sin tener que elegir entre la oportunidad de la metrópoli y la calidad de vida del valle. Si este recorrido te está dejando ver México distinto a como lo conocías, suscríbete al canal, cada semana desarmamos así la geografía y la economía reales del país. Y lo que sigue es donde la lista empieza a ponerse verdaderamente fuerte.
Hace 20 años, si le preguntabas a cualquier mexicano qué era Querétaro, la respuesta era casi automática: un centro histórico bonito, iglesias barrocas, un buen lugar para pasar un fin de semana. Nadie, absolutamente nadie, la hubiera puesto en una lista de ciudades ricas. Hoy esa misma ciudad es la sede latinoamericana de gigantes de la aviación, y ese cambio ocurrió en el tiempo que le toma a una sola generación crecer. Mientras el resto del país discutía otras cosas, Querétaro se dedicó, calladamente, a volverse rica. La inversión privada que llegó al municipio en un solo año reciente rompió récords históricos, con un crecimiento de doble dígito respecto al año anterior. Y esa avalancha de capital nunca llega sola, trae consigo ejecutivos, ingenieros, directivos regionales, y todos ellos necesitaban un lugar para vivir a la altura de lo que estaban ganando. Así nacieron, casi de la nada, comunidades residenciales con campo de golf y propiedades que superan los 20 millones de pesos, en zonas que apenas una generación atrás eran terreno rural sin pavimentar. Lo que hace diferente a Querétaro frente a cualquier otra ciudad de esta lista no es cuánta riqueza tiene acumulada, es la velocidad brutal a la que está generando riqueza nueva, todos los días, en tiempo real. Detrás de ese fenómeno hay una palabra que se repite cada vez más en las noticias económicas: relocalización industrial, empresas internacionales moviendo sus operaciones cerca de Estados Unidos. Compañías japonesas, canadienses, italianas, estadounidenses, abriendo plantas y centros de distribución prácticamente cada trimestre. Querétaro se convirtió, sin que nadie lo planeara así desde el inicio, en la ciudad donde quien se está haciendo rico hoy decide vivir mañana. Pero hay un ingrediente que el dinero no compra fácilmente en otras ciudades mexicanas, y que aquí abunda: la percepción de seguridad. En las encuestas nacionales, los habitantes de esta ciudad reportan consistentemente niveles de confianza en su entorno que duplican los de zonas metropolitanas mucho más grandes. Para una familia con patrimonio alto, eso pesa más que cualquier amenidad de club privado. Y explica por qué cada vez más familias de la capital del país están vendiendo su propiedad en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México para mudarse, sin mirar atrás, hacia el Bajío. La pregunta que deja Querétaro flotando es distinta a la de cualquier otra ciudad de esta lista: ¿qué pasa cuando una ciudad entera basa su nueva riqueza en que las fábricas sigan eligiéndola a ella, año tras año, por encima de cualquier otro lugar del mapa? Hay una ciudad en esta lista que no depende de una sola industria, ni de un solo tipo de rico, ni de una sola historia. Depende de tres al mismo tiempo, y esas tres fuentes de riqueza ni siquiera se mezclan entre sí. La primera es la más antigua: las familias empresariales de Jalisco, las que construyeron destilerías centenarias de tequila, las que levantaron los emporios ganaderos del occidente del país, las que controlan cadenas de comercio desde hace generaciones. Esa riqueza vieja se concentra en zonas donde las residencias no bajan de los 25 millones de pesos, y donde, todavía hoy, el apellido familiar pesa más que cualquier saldo bancario. La segunda fuente nació apenas hace unas décadas y no tiene nada que ver con la primera: la industria tecnológica. Esta ciudad se ganó el apodo del Silicon Valley mexicano, y no fue casualidad. Multinacionales de tecnología y decenas de startups de software instalaron operaciones aquí, generando una clase completamente nueva de millonarios jóvenes que no heredaron absolutamente nada. Construyeron su fortuna vendiendo código, plataformas digitales y servicios al resto del mundo, y prefieren vivir en zonas distintas a las de las viejas familias. En desarrollos verticales modernos que ni existían cuando sus abuelos llegaron a hacer dinero. Y la tercera fuente es la economía creativa: diseño, producción audiovisual y una escena gastronómica que atrae turismo de alto gasto de todo el continente. Esta combinación hace que la economía de la zona metropolitana sea, según como se mire, la tercera más grande de todo el país, y también la más resiliente de esta lista completa. Cuando un sector se frena, los otros dos siguen empujando. Hay algo que distingue profundamente la cultura empresarial de esta ciudad de cualquier otra plaza que hayamos visto hasta ahora. En Monterrey, que viene en un momento, las grandes fortunas miran hacia Texas y Nueva York. En la capital del país, el dinero tiene vocación global desde el primer día. Aquí, en cambio, la riqueza tiende a quedarse en casa, se construye en el mismo estado, se consume en el mismo estado, compite contra sí misma dentro del mismo estado. Eso genera un ecosistema económico denso, donde el dinero circula con una velocidad que termina fortaleciendo a toda la zona metropolitana, no solo al centro.
Y ahora sí, llegamos al punto donde esta lista deja de hablar de ciudades ricas y empieza a hablar de algo distinto, un solo municipio capaz de avergonzar, con sus propias cifras, al país entero que lo rodea. Hay un municipio en México donde el ingreso promedio por hogar es tan alto, que comparado con él, el promedio nacional mexicano parece una broma estadística. No es una ciudad completa, ni siquiera es la zona más grande de su área metropolitana. Es un solo municipio, dentro de Monterrey, que tiene el PIB per cápita más alto de toda América Latina. Ahí, más de la mitad de los adultos tiene título universitario, el triple que el resto del país. Y la proporción de su población en situación de pobreza es la más baja de cualquier municipio mexicano, apenas un puñado de cada 100 habitantes. Ahí viven los dueños de algunas de las corporaciones industriales y financieras más grandes de América Latina, con operaciones en decenas de países distintos. Las residencias de sus zonas más exclusivas superan, sin esfuerzo, los 10 millones de dólares. Sus centros comerciales tienen boutiques que en el resto del país solo existen en una o dos ciudades más. Y su tasa de homicidios es comparable a la de algunas zonas de Canadá, no a la del resto de su propio estado. Pero ese municipio no flota en el vacío. Es apenas una pieza de una zona metropolitana entera que genera, ella sola, una porción enorme de la riqueza industrial del país: cerveza, cemento, acero, manufactura avanzada, servicios financieros. Y eso es justamente lo que vuelve único este modelo frente a cualquier otra ciudad de esta lista. La riqueza aquí no nació del gobierno, ni del comercio informal, ni del turismo extranjero. Nació en fábricas y se quedó en salas de consejo, con más de un siglo de continuidad. Un alcalde local, ya fallecido, que se volvió legendario por su forma directa de hablar, resumió este lugar con una frase que se repite hasta hoy: somos un rancho, pero de primer mundo. Y esa frase contiene algo más profundo de lo que parece a primera vista. Las familias que fundaron las cervecerías, las acereras y las cementeras del siglo XIX siguen controlando, hasta el día de hoy, buena parte de la economía regional. Y a diferencia de otras fortunas mexicanas que terminan mudándose a Miami o a Madrid en cuanto pueden, las nuevas generaciones de esas mismas familias decidieron quedarse aquí, reinvirtiendo, expandiendo, compitiendo entre ellas mismas, generación tras generación. Esa continuidad es justo lo que hace que esta riqueza sea estructural y no una moda pasajera. Pero todavía falta el último lugar de esta lista, y no es exagerado decir que, comparado con él, todo lo que hemos visto hasta ahora apenas es el calentamiento. Hay ciudades ricas en México. Y luego está la capital del país, que genera, ella sola, una porción tan grande de toda la riqueza nacional que su zona metropolitana aporta más que las dos siguientes economías urbanas del país juntas. Dentro de esa megaciudad de más de 20 millones de personas existe un puñado de colonias donde la concentración de riqueza alcanza niveles que normalmente solo se ven en Nueva York, Londres o Tokio. En una de ellas, las mansiones tienen terrenos de 1000 metros cuadrados, bardas cubiertas de hiedra y personal de seguridad privada en cada esquina, con ingresos mensuales mínimos que ya de entrada superan, por mucho, lo que la mayoría del país gana en un año entero. En otra colonia está la avenida más cara de toda América Latina, con un museo financiado por el hombre más rico del país, cuyo patrimonio personal es superior al Producto Interno Bruto completo de más de 100 países del mundo. A pocas calles de ahí, un distrito que en los años 80 era literalmente un basurero se convirtió en el centro financiero más vertical de la ciudad, donde un departamento de 200 metros puede costar más de 30 millones de pesos. Y hay otra zona, menos escandalosa pero igual de densa en riqueza, donde la clase profesionista capitalina vive con niveles de desarrollo humano comparables a los de algunos países europeos, sin necesidad de blindaje ni de portones dorados. La capital no es solo donde viven los más ricos de México. Es donde se decide, en oficinas y despachos concentrados en unos cuantos kilómetros cuadrados, quién va a ser rico mañana. Ahí conviven, a unas calles de distancia, fortunas que funcionan con las reglas de Zúrich o Singapur, y millones de personas que cada mañana pelean un lugar en un transporte público que colapsa antes de las 8. Esa convivencia incómoda, más que cualquier cifra, es el retrato más honesto de lo que realmente es este país. 10 ciudades. 10 maneras completamente distintas de acumular fortuna. Desde el desierto industrial que se queda con su propio dinero, hasta las torres de cristal que controlan al resto del continente. México no tiene un solo tipo de rico, ni un solo mapa de la riqueza, tiene varios, y cada uno cuenta una historia distinta sobre cómo funciona realmente este país.
La pregunta que queda flotando, ahora que conoces las 10, es esta: ¿esa riqueza se va a quedar exactamente donde está, protegida detrás de la misma barda de siempre? ¿O hay ya, en este momento, otra ciudad mexicana que nadie está mirando todavía, construyendo en silencio la fortuna que en 10 años nos va a sorprender a todos?